Saludos amigos del Testimonial. Hoy nos acompaña el doctor Ángel Torres Maldonado, juez del Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador y catedrático universitario de la UDLA. Doctor, muchas gracias su atención. ¿Se postergan las elecciones? ¿Hay razones, hay certeza para ello? Bienvenido. Muchas gracias, Wilman, por la invitación. En el Consejo Consultivo convocado por el Consejo Nacional Electoral a los representantes de las organizaciones políticas, a la que también nos invitaron a los jueces, la mayoría de las organizaciones políticas plantearon que se postergue el desarrollo de la primera y la segunda vuelta electoral, lo cual es posible en la medida que técnicamente se pueda revisar el calendario siempre que no afecte al desarrollo de las actividades administrativas y jurisdiccionales en orden a garantizar que tanto las elecciones cuanto la posesión de las nuevas autoridades se produzca en los tiempos que la Constitución y la ley así lo determinan. ¿Qué De razones manera que determinen, doctor Torres, para postergar las elecciones? ¿Cuál es el argumento de aquellos partidos políticos? las organizaciones políticas sostienen que la pandemia ha dificultado el inicio del proceso de selección de sus candidatos de tal forma que, como todos tienen que ser seleccionados mediante... Ahora, ¿cómo se afectaron estos partidos y movimientos políticos por el tema de la pandemia? Y por esa razón justifican la solicitud de la postergación. Porque hay otras agrupaciones que no están de acuerdo con el planteamiento, doctor. Así es, eso ya obviamente corresponde a cada organización política, pero sí creo que la Comisión Electoral, como es obvio, tiene que escuchar lo que sostienen, en este caso, las organizaciones políticas. Yo creo que es preciso escuchar esa petición y realizar un análisis, un estudio desde el punto de vista técnico, de tal forma que no responda a una u otra pretensión, sino que sea estrictamente en términos de facilitación, pero también de tiempos que nos permitan cumplir adecuadamente las responsabilidades que le corresponde tanto al Consejo Nacional Electoral cuanto al Tribunal Contencioso Electoral. Ustedes como contencioso electoral constituyen una agrupación legal plenamente establecida que tiene que ser consultada de forma obligada por por el Consejo Nacional Electoral, o simple y llanamente dan su opinión. Efectivamente, en la reforma al Código de la Democracia, publicada el 3 de febrero de este año, se incorporó una disposición según la cual al Consejo Nacional Electoral le corresponde aprobar el calendario electoral previa coordinación con el Tribunal Contencioso Electoral. Esto por cuanto en ocasiones anteriores el tribunal no ha sido consultado y el Consejo Nacional ha aprobado sus tiempos sin tener en cuenta los tiempos que, de acuerdo con la ley, corresponden también para efectos de resolver los recursos subjetivos contenciosos electorales que se pudieran presentar en las distintas etapas del proceso preelectoral y electoral. Doctor Torres, ¿usted qué opinión tiene? ¿O como juez no puede adelantarla? ¿Hay que postergar las elecciones o hay que esperar resultados del mismo Consejo Electoral? Este no es un tema de carácter jurisdiccional, por tanto no compromete mi opinión. En principio yo creo que es posible que se pudieran considerar entre más o menos 15 días y 3 semanas una eventual postergación. Y en ese orden también se podría, la ley establece que la convocatoria a elecciones se deba realizar al menos 120 días. Entonces puede ser, no necesariamente con los 120 días, hoy están previstos 143. Hay espacios en los que desde el punto de vista técnico sí podría ser posible esta revisión. O sea, la cuestión es que se trata de una situación extraordinaria dada por la pandemia, frente a lo cual tampoco se puede estar exentos de escuchar, de conocer esos requerimientos, sin que eso sí
se pueda entender para nosotros desde el punto de vista alguno que eso tenga alguna pretensión de carácter político en favor o en contra de ninguna organización política. Para nosotros eso sí tiene que ser un tema absolutamente técnico, por fuera de cualquier tema de carácter político. ¿Qué papel cumple la Corte Constitucional en este tema? En realidad ninguno, toda vez que en relación con los procesos electorales, de acuerdo con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional, no caben ni la acción de protección, ni tampoco la acción extraordinaria de protección cuando se trata de las resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral. Esto tiene una razón de ser. Las elecciones tienen unos periodos de tiempo que resultan ser extremadamente cortos y además fijos, en cuya virtud una participación de la Corte Constitucional no podría obviamente tener cabida. Ahora, claro, si se quisiera postergar la fecha de posesión del nuevo presidente y de los asambleístas, ahí sí tendría que ser objeto de consulta sobre la pertinencia constitucional. Sin embargo, yo creo que esa posibilidad siquiera hay que desecharla. Tampoco la Corte Constitucional podría, a mi modo de ver y entender, facilitar una postergación de la posesión de las nuevas autoridades. Eso no creo que esté en duda, pues tanto la posesión de la Asamblea tiene que hacerse el 14 de mayo, el presidente de la República el 24 de mayo, en eso creo que no hay ni siquiera que perder el tiempo en discusiones sobre aquello. ¿Y tampoco el Contralor tiene papel alguno al exigir una depuración del registro de partidos y movimientos políticos? Bueno, si bien la Constitución le atribuye al Contralor General del Estado la facultad del ejercicio del control de gestión, en cualquier caso, la competencia sí tendría que ser dirimida por la Corte Constitucional. En esa materia, sí, le corresponde a la Corte Constitucional dirimir el ejercicio de la competencia por parte de las autoridades públicas. En este momento, claro, también hay que tener presente que la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado obliga a las autoridades administrativas a cumplir con las recomendaciones formuladas por la Contraloría bajo prevención de la destitución del cargo en el caso de inobservancia. Allí hay, por tanto, un problema importante en el que no sé si llegue a ser, si llega a conocimiento del Tribunal Contencioso Electoral sobre la decisión que pudiera adoptar el Consejo Nacional Electoral, allí sí me tengo que abstener de hacer cualquier comentario, sino exclusivamente referir en cuanto tiene que ver con lo que en este caso establece la Constitución y las leyes. ¿Hay un escenario político, finalmente, doctor Torres, que podría afectar a una candidatura presidencial como la que se ha hablado desde el sector del economista Rafael Correa Delgado? Hay una sentencia judicial en su contra y que lo que se quiere es ganar tiempo para la justicia postergando las elecciones. ¿Políticamente se descarta esa posibilidad desde el punto de vista de un juez electoral como es usted? Para nosotros es imposible siquiera tener en cuenta esa circunstancia excepcional. Por eso, desde mi punto de vista, la posibilidad de postergar la primera vuelta tiene que ser analizada desde un punto de vista estricta y exclusivamente técnico y jurídico, sin tener en cuenta para nosotros, yo espero que el Consejo Nacional Electoral también actúe de ese modo, sin tener en cuenta ninguna circunstancia de carácter político propio de las organizaciones políticas partidarias. Nosotros no podemos por ninguna circunstancia siquiera tener en cuenta ese tipo de coyunturas. Muy bien, ha sido el doctor Ángel Torres Maldonado, juez del Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador, catedrático universitario de la UDLA, en el análisis de la posibilidad de la postergación de las elecciones presidenciales en el Ecuador. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, mi estimado Wilma.